Bueno, continuando con el curso de estadística para no estadísticos, en esta oportunidad voy a tratar sobre escalas o niveles de medición. Bueno, ya me conocen, nombre es Samuel Bomani Flores y soy bachiller en Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga del área de estadística. Y no olviden darme un like visitando a mi canal de YouTube de Estadística para no estadísticos, o también pueden visitar a mi página de Facebook de Estadística para no estadísticos. Y si tienen alguna duda con su tesis o en el procesamiento de datos de su tesis, no duden en escribirme o en llamarme a los números que aparecen en la pantalla. Bueno, entonces comencemos. ¿Por qué medir las variables es importante en la ciencia del comportamiento y educación? ¿Por qué? Porque la medición es una de las piedras angulares de la investigación. Sin la medición no se puede realizar una investigación. Cualquier cuantificación de eventos, objetos, lugares y cosas siempre involucra una medición. Por eso la medición es fundamental para todas las áreas de la psicología y las ciencias sociales. Todos los procedimientos estadísticos para analizar los datos van a depender de la medición. Y por último, la mayoría de los métodos de recolección de datos que eventualmente requiere algún tipo de cuantificación se basan también en la medición. Entonces, cualquier objeto o los objetos siempre manifiestan características según diversas modalidades. Por ejemplo, las personas manifiestan la característica o la variable sexo según dos modalidades. O manifiestan la variable religión según múltiples modalidades o categorías de respuesta. O también manifiestan la característica o la variable peso según múltiples modalidades. Entonces, siempre cualquier característica siempre va a manifestar modalidades. Y eso es lo que se estudia en ciencias del comportamiento y la educación. Pero, ¿qué cosa es medir? Según Steven, la medición es la asignación de números a objetos o eventos, de acuerdo con ciertas reglas. Aquí están los objetos. Los objetos se pueden entender como personas o cosas que tienen ciertas características observables o modalidades. Por eso la medición es la asignación de números a objetos o eventos según las modalidades bajo las cuales se manifiestan ciertas características. ¿Ya? Entonces, pasemos. Entonces, la atribución de esos números, ¿ya?, a los objetos no tiene que ser arbitraria, sino va a ser de acuerdo a ciertas reglas. En ciencias naturales, establecer esas reglas es muy fácil. Es facilísimo. Por ejemplo, fácil se puede medir una duración, o el peso, o el volumen. Eso es fácil de medir. Pero en psicología y educación, las características de individuos o grupos no es fácil de medir, como por ejemplo la inteligencia, la agresividad, la cohesión, la ansiedad, no es fácil de medir. Muchos autores manifiestan diciendo que no es posible hacerlo. Entonces, para poder medir esas características que no son observables, ¿ya?, entonces se debe elaborar un instrumento, pero ese instrumento debe ser elaborado bajo ciertas reglas establecidas, ¿no? Y esas reglas deben ser buenas reglas para poder medir. Y una vez establecidas esas reglas y que esas reglas sean buenas, esto va a ayudar a borrar conceptos erróneos
y confusos sobre la medición en psicología y educación. Entonces, hay que establecer reglas para poder medir. Y el trabajo más interesante y más difícil de la medición es establecer esas reglas. No es fácil. Una regla es una guía, un método, un orden que indica qué hacer. Esa es una regla. Entonces, establecer esta regla es un poquito difícil en estudios de ciencias sociales, de ciencias del comportamiento y educación. La medición se puede comparar también con una función matemática, una analogía entre función matemática y medición, ¿no? Existe una analogía. Los que saben algo de matemáticas sabrán que una función es una regla de correspondencia o es una regla que hace corresponder a cada número que se encuentra en el dominio de la función algún número que se encuentra en el rango de la función. Pero esta función tiene una regla, ¿no? Una función tiene una regla. Por ejemplo, en este caso, la regla es que la función vale 1 si x es menor que 0. Que la función vale 3 si x es mayor o igual que 0 y menor que 0. Y 5 cuando x es mayor o igual que 2. Entonces, tanto el dominio como el rango en las funciones son números. Pero en la medición, no. Medición también se asemeja a una función. Pero el dominio ya no son números, sino son objetos o eventos a los cuales hay que asignarle algún número. ¿Ya? Pero hemos dicho que el trabajo más interesante y el más difícil es establecer esas reglas. En matemática es fácil de hacerlo, esas reglas, es muy fácil. Pero en la medición no es fácil establecer esas reglas. Por ejemplo, una de las reglas tal vez podría ser esto, ¿no? Asignarle un 5 si el individuo es muy agradable y asignarle un 1 si el individuo no es agradable. O tal vez asignarle un 1 si el individuo, o si la persona es de sexo femenino y asignarlo el 0 si es el sexo masculino. Entonces, eso sería una regla para medir en ciencias del comportamiento y ciencias sociales. ¿Ya? Entonces, muchas cosas son fáciles de medir también en ciencias sociales, como por ejemplo, el sexo es fácil de medir, ¿no? El color de cabello es fácil de medir, el color de ojos o la estatura, el peso, esos son fáciles de medir. Pero, por desgracia, la mayoría de las características humanas son mucho más difíciles de medir. Principalmente porque es difícil idear reglas, ¿no? O establecer reglas claras que sean buenas. Pero no obstante, siempre se debe tener reglas de algún tipo para medir cualquier cosa. ¿Ya? Listo, entonces, eso sería la medición, ¿no? La medición entonces se parece a una función matemática. ¿Qué cosa es medición? Medición es asignar números a objetos o eventos, ¿no? Y la medición se asemeja a una función matemática. Una función tiene una regla, de igual forma, la medición también tiene sus reglas. Entonces, ahora, ¿qué cosa es una escala de medición? Una escala de medición es el conjunto de modalidades distintas, ¿ya? Conjunto de modalidades distintas o conjunto de categorías de respuestas distintas y un conjunto de números también distintos, relacionados bionívocamente. ¿Qué significa la palabra bionívocamente?
significa que a cada modalidad le corresponde solamente un único número y a cada número le corresponde también una sola modalidad. Eso significa la palabra biunívocamente. Por ejemplo, si la variable fuera el sexo, tenemos dos modalidades, varón y mujer. Entonces, a cada una de estas modalidades le corresponde solamente un único número y a cada uno de estos números le corresponde también solamente una modalidad. Si la variable fuera las marcas de un automóvil, entonces las categorías de respuesta o las modalidades serían pues Ford, Toyota, Lexus, Nissan y otra marca, ¿no? Y a cada una de estas categorías de respuesta o modalidades le corresponde solamente un único número. Y a cada número le corresponde una única modalidad. Eso significa relacionados biunívocamente. Ahora, ¿y estos números para qué sirven? ¿Para qué sirven en la investigación? Estos sirven para el tipo de operaciones matemáticas que se puede usar apropiadamente con dicho nivel, así como las fórmulas estadísticas que se utilizan para probar las hipótesis teóricas. Entonces, la pregunta es, una vez asignado estos números a esas categorías de respuesta, ¿es posible realizar operaciones aritméticas con este número? ¿Será posible? Si la variable es nominal, no tiene sentido hacer operaciones aritméticas. Si la variable es ordinal, tampoco. Pero si la variable fuera de intervalo, o la variable fuera cuantitativa, discreta o continua, en ese caso sí es posible realizar operaciones matemáticas con este número. Entonces, estos números sirven ¿para qué? Para realizar operaciones matemáticas, ¿no? Adecuadamente en cada nivel. ¿Ya? Una cosa más que deben saber es la unidad de medida. ¿Qué cosa es una unidad de medida? La unidad de medida es un término que solo se emplea con variables discretas o continuas. Por ejemplo, la unidad de medición para una escala de temperatura es el grado. Para el peso es un kilogramo. Para la altura es un centímetro y así sucesivamente. Entonces, eso es unidad de medida. Ahora, ¿qué cosa es escala de medición? Una escala de medición es el conjunto de modalidades, es decir, conjunto de modalidades distintas y un conjunto de números distintos relacionados biunívocamente, y que esos números sirven para el tipo de operaciones matemáticas que se puede usarse apropiadamente con dicho nivel, así como las fórmulas estadísticas que se utilizan para probar las hipótesis teóricas. Entonces, de acuerdo a Steven, existen 4 niveles o escalas de medición: nivel nominal, ordinal, intervalo y razón. Y ahora vamos a ver cada uno de ellos. Veamos las variables que pertenecen a la escala de nivel nominal. En este nivel, en la escala de nivel ordinal, las variables que pertenecen a esta escala de nivel ordinal cumplen, o las categorías de respuesta, cumplen la función de clasificar. Nada más. Aquí no hay orden. Por ejemplo, la variable sexo tiene 2 categorías de respuesta o tiene 2 modalidades, varón y mujer. Entonces la variable sexo se clasifica tanto en varón y mujer. O también otra variable, como por ejemplo el tipo de neurosis, se puede clasificar en 4 o en 4 tipos: obsesiva, histérica, fóbica y otro tipo de neurosis. Pero para fines o con fines de realizar el análisis estadístico, tenemos que asignar a estas categorías de respuesta o modalidades números. Podría asignarle, por ejemplo, si la persona es varón, el 0, si es mujer, el 1. O si la persona tiene un tipo de neurosis obsesiva, podría asignarle el 1. Si es histérica, podría asignarle el 2. Si es fóbica, podría asignarle
el 3, si es otro tipo de neurosis, podría asignarle el 4. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos midiendo la variable sexo y la variable tipo de neurosis. Porque medir era asignar, ¿no? Asignar números. Entonces, pero, dependiendo de una persona, ¿no? Si la persona es varón, entonces solamente asignaré el 0. Si la persona es mujer, entonces solo asignaré 1. Si la persona tiene tipo de neurosis fóbica, entonces solo asignaré el 3. No lo puedo asignar los 4 números, tampoco aquí los 2 números, solo uno de ellos. ¿Ya? Entonces, estas categorías de respuesta son mutuamente excluyentes. ¿Una persona es varón o es mujer? No hay una persona que sea varón y mujer al mismo tiempo. ¿Ya? De igual forma, el tipo de neurosis es las categorías de respuesta del tipo de neurosis son mutuamente excluyentes. Ya no puede haber una persona con tipo de neurosis obsesiva y al mismo tiempo también con tipo de neurosis histérica. Las categorías de respuesta deben ser mutuamente excluyentes. Entonces, una vez asignado los números a esas categorías de respuesta o modalidades, entonces, en este nivel los números asignados tienen la función puramente de clasificación, solamente clasifica. Puedo clasificar varón, mujer, o tipo de neurosis obsesiva, histérica, fóbica y otro tipo, ¿no? Los números asignados no pueden ordenarse, sino son simplemente etiquetas. En este caso, los números no significa que la mujer sea un poco más que el varón, o el tipo de neurosis obsesiva sea menos que el tipo de neurosis histérica. Los números asignados cumplen la función de etiqueta, nada más. Son simplemente etiquetas, no establece orden. Y estos números, en la escala de nivel nominal, no gozan de ninguna de las propiedades aritméticas. Por lo tanto, no tiene sentido decir que 2 más 1 es igual a 3. O sea, una persona con tipo de neurosis obsesiva más otra persona con tipo de neurosis histérica es igual a una persona de tipo de neurosis fóbica. No, eso no tiene sentido. No es posible realizar operaciones aritméticas con estos números que hemos asignado a las categorías de respuesta de este tipo de neurosis. No. ¿Ya? Ahora, la última propiedad es que la escala nominal permanece invariante frente a cualquier transformación. ¿Ya? La escala nominal permanece invariante frente a cualquier transformación de los números asignados. Aquí me faltó la palabrita de los números asignados. Entonces, ¿qué significa eso? Esta variable o la variable sexo seguirá siendo o seguirá perteneciendo al nivel ordinal a pesar que yo cambie este 0 por 100 y este 1 cambie por 500. No varía nada. Lo mismo podría hacer con la variable tipo de neurosis. En vez de 1 podría escribir, por ejemplo, aquí 100, 200, 300, 400 y sigue siendo una variable que pertenece a la escala de medición a nivel ordinal. Podría asignarle incluso el 1 aquí, aquí 7, aquí 10 y aquí 100. Seguiría siendo una variable que pertenece a la escala de medición nominal. Entonces, la escala nominal permanece invariante frente a cualquier transformación de los números asignados. Si quiero, puedo cambiar los números y seguirá siendo una variable que pertenece a la escala de medición nominal. Entonces, ahora, ejemplos de las variables que pertenecen a la escala nominal son los siguientes. Por ejemplo, la clasificación de los estudiantes por carreras. Se podría clasificar, por ejemplo, en administración, sistemas, electrónica, derecho, etc., ¿no? O la nacionalidad se puede clasificar en colombiano, ruso, italiano, etc. O el número de camiseta de los jugadores de un equipo de fútbol también pertenecen a este nivel de clasificación, ¿no? Escala nominal, el 1, el 2. Entonces los números de las camisetas no significan nada, son simplemente etiquetas o nombres, ¿no? O los colores, blanco, amarillo, azul, negro, naranja, etc. Entonces, estos serían algunos ejemplos de las variables que pertenecen a este nivel
nominal. Ahora veamos este nivel ordinal. Entonces, las categorías de respuesta de las variables que pertenecen a la escala de nivel ordinal, aparte de clasificar, también establece orden. Por ejemplo, aquí, notas escolares. Se podría clasificar en insuficiente, aceptable, bueno, sobresaliente, excelente. O la madurez de una fruta se podría clasificar en verde, pintona, madura, muy madura y podrida. Pero si se dan cuenta, aparte de clasificar, también establece orden, porque si en las notas escolares un alumno que tiene una nota insuficiente es menos que un alumno que tiene una nota aceptable, y un alumno que tiene una nota aceptable es menos que un alumno que tiene una nota buena, ¿no? De la misma forma, con la variable madurez de una fruta, ¿no? Una fruta verde es menos que una fruta pintona, y una fruta pintona es menos que una fruta muy madura, ¿no? Entonces, además de clasificar, las variables que pertenecen a esta escala, nivel ordinal, también ordena, ¿no? De menor a mayor o de mayor a menor. Entonces, si asignamos los números a estas categorías de respuesta o modalidades, entonces los números asignados ya no significan simplemente clasificar, sino también establece orden. Entonces, por eso, en este nivel, los números asignados, además de tener la función de clasificación, se puede ordenar. Eso quiere decir que cumple con la propiedad de transitividad. O sea, si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A es mayor que C. Cumplen con la propiedad de transitividad. O sea, aquí el 1 es menor que 2, ¿no? Menor que 2, 2 es menor que 3, 3 es menor que 4, 4 es menor que 5, por lo tanto, 1 es menor que 5, ¿no? Cumple la propiedad de transitividad. ¿Ya? Listo, ¿qué más? ¿Qué más? Los números asignados en este nivel no gozan de ninguna de las propiedades aritméticas. Como en la escala de nivel nominal, los números asignados tampoco gozan de las propiedades aritméticas. O sea, no se puede sumar tampoco que 2 más 1 es igual a 3. O sea, no puedo decir que una fruta verde más una fruta pintona es igual a una fruta madura. O un alumno que tiene una nota insuficiente más un alumno que tiene una nota aceptable sea igual a un alumno que tiene una nota buena. No es posible establecer. Lo he puesto en negrita porque esto voy a aclarar más adelante. ¿Ya? Voy a aclarar más adelante porque sí es posible sumar, pero no en ese tipo de variables. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué más? Dice, los números consecutivos no establecen intervalos iguales en la medición. Es decir, que 3 menos 2 es diferente que 5 menos 4. ¿Qué significa esta observación o esta observación 4? ¿Qué significa? Significa que sabemos que un alumno que tiene una nota aceptable es más que un alumno que tiene una nota insuficiente, pero no puedo calcular o no puedo saber cuánto más es eso. No se puede. Y yo no puedo saber la diferencia. De igual forma, ¿no? Sé que un alumno que tiene una nota excelente es más que un alumno que tiene una nota sobresaliente, pero no puedo saber esa diferencia. No es posible establecer esa diferencia, ¿no? De igual forma, se sabe que una fruta pintona, si hablamos de la madurez, es más que una fruta verde, pero no se puede establecer cuánto más es esa diferencia.
no existen diferencias iguales. O sea, 2 menos 1 no es igual a 4 menos 3. No existe esa diferencia. Una última observación sería pues que la escala ordinal permanece invariante frente a cualquier transformación monótona creciente. ¿Qué significa eso? Que estos números yo normalmente podría cambiar por otros números, pero en forma creciente. No puedo asignar, por ejemplo, aquí 100, 200, 200, 300, 400, no. Sí se puede asignar, pero números distintos en forma creciente. Y si hago esa transformación, esto sigue siendo una variable que pertenece a una escala de nivel ordinal. Podría cambiar esto por 500, esto por 600, esto por 1000, esto por 10.000 y esto por 100.000. Y sigue siendo una variable que pertenece a la escala de medición de nivel ordinal. Lo mismo puedo hacerlo con la madurez de la fruta, ¿no? O sea, sí se puede cambiar estos números, pero en forma creciente. En forma creciente. Por eso dice, la escala ordinal permanece invariante frente a cualquier transformación monótona creciente. O puede ser también decreciente, ¿no? Dependiendo. Entonces, eso sería el concepto de la escala de medición ordinal. Ahora, las variables que pertenecen a esta escala de medición ordinal son pues como rangos militares, ¿no? Como sus categorías de respuesta son recluta, dragoneante, cabo, sargento, teniente, etc. De menos a más, ¿no? O grado de escolaridad también de menos a más. Primaria, bachillerato, técnico profesional, tecnólogo, universitario, etc., ¿no? O preferencia a la compra de productos de consumo. Puede ser siempre, frecuentemente, ocasionalmente o nunca, ¿no? O grado de satisfacción con la prestación de un servicio público o grado de desnutrición de la población infantil en una región o la intensidad de consumo de alcohol. Entonces, estos serían algunos ejemplos de las variables que pertenecen a la escala de medición ordinal. Listo. Entonces, seguimos con la escala de medición intervalar. Entonces, en este nivel, en la escala de nivel intervalo, ¿ya? En la escala de nivel intervalo, dice, además de establecer orden, los números consecutivos establecen intervalos iguales en la medición. ¿Qué significa eso? O sea, una variable que pertenece a este nivel de intervalo también clasifica, ¿no? Los categorías de respuesta clasifica. Se puede clasifica, también ordena, pero aparte de eso, añadimos una unidad de medida, o sea, tiene unidad de medida. ¿Y qué más? Que las distancias entre estos números es constante. 2 menos 1 es igual a 3 menos 1, es igual a 4 menos 3, ¿ya? Es igual a 5 menos 4, y así sucesivamente. Pero dice que, además de establecer orden, los números consecutivos establecen intervalos iguales en la medición. Entonces, si esas distancias son iguales, entonces normal se puede sumar, restar estos números, ¿no? Dice, dan una idea de cuánto o de qué tamaño es lo que se está midiendo. Ya. Entonces se puede saber cuánto es la diferencia entre estos números. 2 menos 1 es igual a 3 menos 2. ¿No? Se puede saber qué tan grande es o qué tan pequeño es. Se puede saber. Por eso se puede sumar y restar normal con esos números que pertenecen a esta escala de medición de intervalo. Pero hay una cosa. El 0 no es equivalente a ninguno. O vacío, nada. O sea, aquí existe el 0. Pero ese 0 es referencial. El 0 no significa la ausencia de alguna característica, sino es punto de referencia. De igual forma, ¿ya? La escala ordinal permanece invariante frente a cualquier transformación lineal.
sea, si a estos números que están aquí lo multiplico a todos por 2 y lo sumo 5, sigue perteneciendo a la escala de nivel intervalo. No ha cambiado nada. Entonces, por eso que la escala ordinal permanece invariante frente a cualquier transformación lineal. Entonces, ahora veamos qué variables pertenecen a esta escala de nivel intervalo. Entonces, los lapsos de tiempo transcurridos entre 1995 y 1999, ¿ya? O 2000 a 2004 serían ejemplos de variables que pertenecen a esta escala de medición intervalo. O las escalas de los test psicológicos, o la ubicación de una carretera respecto a un punto de referencia, o el sobrepeso respecto de un patrón de comparación, o la temperatura del cuerpo humano, o variables usadas en test de rendimiento. Entonces, esas son algunas de las variables que pertenecen a la escala de medición intervalar. ¿Ya? Entonces, en intervalo, ¿qué hace? Clasifica. Después de clasificar, también ordena. Pero aparte existe una unidad de medida y también existe el cero, pero es referencial. Recordar eso. El cero es referencial. El cero no es real. ¿Ya? Ahora, por último, tenemos la escala de nivel razón. Entonces, una variable o las categorías de respuesta de una variable, aparte de cumplir la función de clasificar, de cumplir el orden y tener una unidad de medida, aquí el cero es real. El cero es real. Ya no es como en escala intervalo, el cero es referencial, sino que ahora el cero es real. El cero representa la ausencia de algo. Por eso dice que una variable será de escala razón si cumplen con las propiedades de la escala intervalo. ¿Ya? Pero además incluye el cero como real y absoluto. Y por eso, en este nivel, el cero representa la ausencia de la característica en cuestión. Los números sí gozan de todas las propiedades aritméticas. Aquí sí se puede utilizar las 4 operaciones: suma, resta, multiplicación y división. En la escala de nivel ordinal, no. Solamente se podía sumar y restar, más no se podía multiplicar ni dividir. ¿Por qué? Porque el cero era referencial. ¿Ya? Aquí no se podía afirmar que 4 es el doble de 2, que el 8 es doble de 4, que el 6 es triple de 2. No se puede afirmar eso, pero en una escala de nivel razón sí es posible. ¿Ya? En este tipo de escala tiene sentido las razones, o sea, la división. Y puede decirse, por ejemplo, que el valor X es el doble de Y. ¿Por qué? Porque en este nivel el cero es real, por eso. Igual que en la escala de medición intervalar, en la escala de razón también permanece invariante frente a cualquier transformación de este tipo. No pasa nada. Si lo transformo, los números, ¿ya?, que están en la escala de razón, entonces no pasa nada, ¿no? Sigue siendo de escala razón. No es que se convierte en una escala de nivel interno. No. ¿Ya? Listo. Entonces, eso sería el concepto de las escalas de medición. Ahora, las variables que pertenecen a las escalas de medición de nivel razón son los siguientes. Por ejemplo, el número de hijos de una familia. En este caso, el cero es real. Si una familia no tiene hijos, entonces el cero es real. O medición de magnitudes físicas como la longitud. El cero es real en la longitud. La masa, la intensidad de corriente, peso, velocidad, etc., ¿no? Entonces, en estos ejemplos, el cero siempre es real. El cero significa la ausencia de longitud, de masa, de intensidad corriente, ausencia de peso, ausencia de velocidad, ¿no? Las estaturas, el cero significa, o el cero aquí también es real. Litros de agua consumidos por una persona al día, también el cero significa algo real, ¿no? O en el ingreso familiar mensual. Si una persona no tiene ingreso, entonces el cero es real. Entonces, esos serían los 4
niveles o escalas de medición que clasificó Steven. Ahora, la pregunta es, ¿se puede tratar las escalas ordinales como escalas de intervalo? ¿Será posible? No es fácil dar respuesta a esta pregunta. ¿Por qué? Porque los datos con los que trabajan los científicos sociales y del comportamiento no son siquiera aproximadamente cercanos a los datos de una escala de razón. Entonces, de ahí surge un problema. De ese surge un problema de que otros afirman que no es posible realizar operaciones aritméticas con los datos que pertenecen a una escala de medición ordinal, pero hay otros que sí es posible. De ahí surge el problema. Entonces tenemos dos posiciones. Los que están en posición de Steven o pro-Steven se llaman conservadores, y los que no están o no apoyan la posición de Steven se llaman anti-Steven o liberalistas. Steven ha dicho o establece claramente la diferencia entre una escala ordinal y una escala de intervalo. Para ellos, para los que defienden la posición de Steven, hay una clara diferencia entre una escala ordinal y una escala de intervalo. Para ellos, las distancias entre 5 a 4 y 3 a 2 no son iguales. Y no es posible realizar operaciones aritméticas con los números asignados en la escala ordinal. ¿Ya? Y todavía dicen que solo se debe usar procedimientos no paramétricos para probar las hipótesis teóricas. Entonces, los que defienden la posición de Steven, ahí está. Pero por otra parte, los que están en contra de Steven, ¿ya? Los liberalistas, ellos dicen, o ellos consideran irrelevantes las diferencias establecidas por Steven. O sea, para ellos, una variable que pertenece a una escala ordinal es igual que una variable que pertenece a una escala de intervalo. No existe una clara diferencia. ¿Por qué? Porque ellos parten del supuesto de que las distancias entre 5 a 4 y 3 a 2 son iguales. Para ellos son iguales. Y por eso es posible realizar operaciones aritméticas con los números asignados en la escala ordinal. Y ellos, los liberalistas, no ven nada malo en usar procedimientos paramétricos para probar las hipótesis teóricas. Ahí está la clara diferencia, ¿no? Hay dos posiciones, los conservadores y los liberalistas. Según los conservadores, no se puede sumar. No se puede realizar ninguna operación aritmética con los números asignados en la escala ordinal. En cambio, para los liberalistas sí, eso es posible. No hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, seguimos. Ahora, uno de los que están a favor o de los que defienden o el que defiende la posición de Steven es pues Jamieson, que en el año 2004 publicó en un artículo, dijo que las categorías de respuesta en las escalas de Likert tienen un orden de clasificación, pero los intervalos entre los valores no se pueden presumir iguales. ¿Por qué publica este artículo Jamieson? Porque la mayoría de los test psicológicos o los instrumentos de evaluación de la inteligencia, de la agresividad, son de tipo Likert o son escalas de tipo Likert. Y para Jamieson, esas categorías de respuesta pertenecen a la escala de nivel ordinal. ¿Ya?
Y por lo tanto, ¿ya?, la media y la desviación estándar son inapropiados para datos ordinales. Eso dice Jamieson. Y critica a los que realizan o a los que consideran las variables que pertenecen a la escala ordinal, diciendo que se ha convertido en una práctica común asumir que las categorías de tipo Likert constituyen una medición de nivel intervalo. Es una práctica común, pero eso está mal según Jamieson. ¿Ya? Y dice todavía que la utilización del análisis paramétrico para los datos ordinales es el primero de los 7 pecados capitales del análisis estadístico. Eso dice. Y en el año 2007 y 2008, Carifio y Perla responde el artículo de Jamieson. Carifio y Perla, Carifio, es muy difícil de pronunciar su nombre, y Perla, ellos aceptan que las respuestas de tipo Likert, o sea, un ítem, es de nivel ordinal, pero la escala o conjunto de ítems pertenecen al nivel intervalo. Entonces, ¿qué dice? A ver, Carifio y Perla. Para ellos, cada uno de los ítems sí es una variable que pertenece al nivel ordinal. Y por lo tanto, no se puede analizar individualmente cada ítem. Pero, la suma de esos ítems, que sería una escala, eso sí, pertenece al nivel intervalo. Entonces hace una diferencia entre la respuesta de tipo Likert y una escala. Es muy diferente la respuesta de tipo Likert y una escala, según Carifio y Perla. ¿Ya? La suma de esos ítems sí pertenecen a la escala de nivel intervalo, pero cada uno de los ítems sí es de nivel ordinal. ¿Qué más dice? Es perfectamente apropiado, por lo tanto, sumar los elementos de la escala y analizar las sumas paramétricamente. O sea, ellos no ven nada de malo en sumar cada uno de los ítems. La suma de los ítems es de escala intervalo y por lo tanto se puede utilizar estadísticas paramétricas. También afirman, estas dos personas afirman que existen varios estudios de la prueba F, o afirman que existen varios estudios de que la prueba F es extremadamente robusta a las violaciones del supuesto de los datos de nivel intervalo. Incluso dice que a nivel de elemento, o sea, un ítem, sería o se consideraría como una variable de nivel intervalo si sus categorías de respuestas fueran por lo menos 7. Si un ítem tiene por lo menos 7 categorías de respuesta, entonces ya se podría considerar como una variable que pertenece a una escala de nivel intervalo. Eso dice Carifio y Perla, ¿no? Y le responde, ¿no? Y le responde a Jamieson. Jamieson, ¿qué dice? Que la utilización del análisis paramétrico para los datos ordinales es el primero de los 7 pecados capitales del análisis estadístico. Carifio y Perla responde diciendo: lo dicho por Jamieson son conceptos erróneos, mitos y leyendas urbanas. Entonces, Carifio y Perla son uno de los científicos que no están de acuerdo con la posición de Stigler. Entonces, para ellos es normal realizar las operaciones aritméticas con las variables que pertenecen con las variables que pertenecen a una escala de medición ordinal. ¿Ya? Listo. Entonces, en resumen, está claro que
con los números asignados a las categorías de respuesta de una variable que pertenece al nivel nominal, no se puede realizar operaciones aritméticas. ¿Ya? Eso está claro, ¿no? Con los números asignados a las categorías de respuesta de una variable nominal, no se puede realizar operaciones aritméticas. También está claro que con los datos que pertenecen al nivel de medición o razón, se puede hacer cualquiera de las 4 operaciones y usar las estadísticas paramétricas o no paramétricas. Eso está claro. Pero el problema está con los datos que pertenecen al nivel ordinal. Ahí está el problema. Entonces, una recomendación sería que usted se identifique con cualquiera de estos dos, conservador o liberal. Si eres uno de los que defienden la posición de Steven, entonces los análisis multivariados serán, en el mejor de los casos, incómodos y no podrás ser capaz de usar paquetes estadísticos como el SPS, el SAS o Minitab, etc., ¿no? No se puede. ¿Por qué? Porque esos paquetes están hechos para analizar datos que pertenecen a escala de medición, intervalo y razón, y no toman en cuenta el carácter ordinal de las variables. Pero, si perteneces a este segundo grupo de los liberalistas, donde están la mayoría de los psicólogos, entonces tendrás que asumir con considerable certeza la equidad de los intervalos y por tanto sumar los elementos de la escala Likert y analizar la suma paramétricamente. Si quieren más información sobre esto, entonces pueden revisar el artículo de Canap o también el libro de Kerlinger, ¿no? Que está disponible en internet. La puede buscar con nombre. Entonces, ahí está. Ahora, hay otra pregunta más, ¿no? Siempre me preguntan, profe, ¿cuántas categorías de respuesta debe tener una variable de nivel ordinal para ser considerada como intervalo, ¿no? Entonces, ¿cuántos? No existe una regla de oro para responder esta pregunta. Por ejemplo, Klein, ¿no?, afirma que puede ser necesario un intervalo de puntuación de al menos 15 puntos o más. Si las respuestas o las categorías de respuesta son 15, entonces para Klein, ¿no?, ya se pueden considerar como escalas como una variable que pertenece a la escala de medición intervalar. Pero, ¿qué dijo Carifio y Perla? Él dice que él recomienda por lo menos 7 categorías de respuesta. Entonces, con 7 categorías de respuesta ya se puede analizar los ítems uno por uno. Para el análisis factorial exploratorio, Lloren y Segura recomienda por lo menos 5 o más categorías de respuesta. Entonces, con categorías de respuesta de por lo menos 5 o más, ya se puede, por ejemplo, según Lloren Segura, puede calcularse, por ejemplo, la correlación de Pearson normal, ¿no? Pero, esto es una recomendación personal, ¿no? Si las categorías de respuesta de un ítem ordinal es por lo menos 5, ¿ya?, y su distribución es aproximadamente normal, se puede considerar como datos de nivel intervalo, no hay ningún problema. Y puedes analizar, si quieres, puedes analizar ítem por ítem, ¿ya? En caso contrario, no se debe hacer el análisis estadístico ítem por ítem, sino de toda la escala, o sea, sumando. Pero no te recomiendo esto, no te recomiendo que analices ítem por ítem, a menos que estás estudiando las propiedades psicométricas de una escala, a menos que estés estudiando eso. Pero si quieres encontrar una relación entre dos constructos o variables latentes, no te recomiendo
analizar ítem por ítem. Imagínate que un instrumento tenga 100 preguntas. Ahí está la cosa, no es posible. No te recomiendo que analices ítem por ítem. Si no, hay que sumarlo. La suma. Pero esa suma debe corresponder a una dimensión o a una subescala. ¿Ya? Entonces, en este caso sí puedes sumar y esa suma puedes analizar paramétricamente. Entonces, eso sería una recomendación final. Ahora, en un inicio dije que esos números asignados a las categorías de respuesta de una variable sirven para realizar operaciones estadísticas, ¿no? Entonces, en un nivel ordinal, digo, en un nivel nominal, solamente se pueden usar frecuencias, porcentajes. Se puede calcular la moda. Y si quieres encontrar la relación entre dos variables, entonces puedes usar la correlación de contingencia o la chi cuadrada. Ahora, en una escala de medición ordinal, Steven recomienda solamente la mediana y percentiles, nada más. Pero, como acabo de aclararte aquí, ¿no? Normal podría sumar los ítems y esa suma, en esa suma puedes calcular la media, la desviación estándar, la correlación de orden de rango o coeficientes de variación. Entonces, eso es lo que se hace en la escala intervalar. Entonces, puedes calcular la media, desviación estándar, correlación de orden de rango o coeficientes de variación. Pero si tus datos o las categorías de respuesta de tus preguntas es por lo menos 5 o 7, entonces sí ya puedes calcular la media o desviación estándar normal, ¿no? Eso sería una recomendación final. Ahora, que una variable psicológica pertenezca a una escala de razón es muy difícil. Pero con esta escala o en este nivel razón, puedes usar cualquiera de las operaciones matemáticas y cualquiera de las técnicas estadísticas, paramétricas o no paramétricas. Entonces, eso sería todo en relación a los fundamentos de medición de una variable. Entonces, los libros que usé o las revistas o los artículos científicos que usé son pues Carifio y Perla, publicado en el año 2008, resolviendo el debate de 50 años sobre el uso y mal uso de las escalas Likert, ¿no? También del mismo autor, del año 2007, dice 10 malentendidos comunes, conceptos erróneos, mitos persistentes y leyendas urbanas sobre las escalas Likert y sus formatos de respuesta Likert y sus antídotos, ¿no? Ahí está. También voy a revisar el artículo de Jamieson, ¿ya? Que dice escalas Likert y cómo usarlas. O puedes revisar el libro de Kerlinger, ¿no? Yo no sé pronunciar, creo que su nombre está en inglés, ¿no? El título del libro es Investigación del comportamiento. O puedes revisar también el libro de Klein, ¿no? Klein. El título del libro es Principios y práctica del modelo de ecuaciones estructurales. O puedes revisar el artículo de Knapp del año 1990, tratar
las escalas ordinales como escalas de intervalo. Un intento para resolver la controversia. O también puedes revisar el artículo de Llorens Segura, ¿no? El análisis factorial. Si quieres saber el tratamiento de los datos ordinales, te recomiendo que revises este artículo. O también puedes leer el artículo, ¿no? El artículo de Steven publicado en el año 1946. Ciencias del que dice la teoría de las escalas de medición. ¿Ya? También hay una versión en español de este artículo. Búscalo en internet y vas a encontrar. Entonces, eso sería todo. Entonces, en el próximo video voy a tratar sobre validación de un instrumento. Y no se pierdan esa clase porque va a ser candente. Ya, listo. Nos vemos entonces. Adiós.